Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que la verdad es fascinante y muy importante. Vamos a hablar de ese punto exacto donde la medicina de precisión choca, o mejor dicho, se alía con la inteligencia artificial. Un tema complejo, ¿sí? Y para un problema muy complejo, el cáncer de páncreas, que por desgracia todos sabemos que es uno de esos diagnósticos con un pronóstico terrible, a menudo porque se detecta muy tarde. Demasiado tarde, sí. Pero bueno, la conversación de hoy va de todo lo contrario, va de esperanza, porque tenemos aquí un estudio científico que propone una manera de adelantarse, de cazar a la enfermedad antes de que, bueno, de que sea un problema mayúsculo. De detectarlo en sus fases más iniciales, efectivamente. La fuente que vamos a analizar es un artículo, bastante denso, con un título de estos académicos. Se llama Clasificación multimodal profunda de neoplasias mucinosas papilares intraductales, IPMN, con análisis de correlación canónica. Un nombre que asusta un poco, la verdad. Asusta, sí, pero que no nos asuste, porque lo firman investigadores de la Universidad de Florida Central y de la Clínica Mayo. O sea que estamos hablando de algo muy serio. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, desgranar estas palabras tan raras y ver si aquí hay un cambio real. Eso es. El objetivo es ese, ir más allá del titular y meternos en la cocina de esta tecnología. Vamos a ver cómo se pueden fusionar imágenes médicas y cómo un algoritmo puede aprender a ver cosas que a lo mejor al ojo humano se le escapan. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por el contexto, por la cruda realidad, porque el artículo arranca con unas cifras que ponen los pelos de punta. Sí, son muy duras. Habla de que el cáncer de páncreas tiene una tasa de supervivencia a 5 años de solo el 7% en Estados Unidos y predice que va a ser la segunda causa de muerte por cáncer antes de 2030. Es devastador. Lo es. Y son datos que explican por qué hay tanta urgencia, por qué cada pequeño avance cuenta. Y justo en este contexto es donde aparece el protagonista de nuestro análisis de hoy, los IPMN. IPMN. A ver, esas son las siglas de... Neoplasias mucinosas papilares intraductales. Exacto. Y la idea clave aquí, para que todo el mundo lo entienda, es que los IPMN no son el cáncer todavía. Son como una antesala. Una antesala, como una especie de señal de aviso, una luz que se enciende en el coche. Esa es una analogía perfecta. Son lesiones, en esencia son quistes, que crecen dentro de los conductos del páncreas y que producen una especie de gelatina, mucina. ¿Vale? Y lo más importante es que se sabe que son precursores del tipo de cáncer de páncreas más común. O sea, son esa luz de advertencia. El problema es que es una luz que a veces parpadea de una forma muy sutil. Entiendo. Pero, a ver, cuando un radiólogo ve uno de estos quistes, ¿es fácil saber qué es o es algo ambiguo? Ahí está el problema. A veces son muy claros, pero otras veces son pequeños, se confunden. Y el reto ya no es solo verlos, sino saber cuáles de ellos son peligrosos y cuáles no. Claro. Porque no todos van a acabar en cáncer, pero fíjate en este dato que da el estudio. En casi un tercio de los IPMN que se quitan en una operación, ya hay un cáncer invasivo asociado. ¡Ostras! O sea que hay una ventana para actuar, pero no es infinita. Hay que ser rápido, pero sobre todo hay que ser muy preciso. Dale, entiendo. La estrategia es encontrar estos IPMN y saber cuáles son los malos. ¿Y cómo se ha hecho esto hasta ahora? ¿Por qué se necesitaba algo nuevo? Pues el método tradicional, vamos, es que un radiólogo experto se siente y analice las imágenes de un TAC o una resonancia magnética. A ojo. El ojo experto. El ojo experto, sí. Pero si querías que un ordenador ayudara, había un paso previo que era un infierno, llamado segmentación. Segmentación. Suena a trabajo pesado. Y lo es. Es literalmente que el médico coja el ratón y en cada una de las imágenes de la resonancia, en cada corte, dibuje a mano el contorno del páncreas o del quiste. ¡Uf, qué locura! Es un trabajo lentísimo, súper tedioso y, por supuesto, subjetivo, porque depende del pulso y del criterio de cada uno. La gran promesa de este estudio es que su sistema se salta todo eso. De acuerdo, automatizar y objetivizar. Y aquí es donde entra el famoso Deep Learning. El estudio dice que su sistema se basa en 3 pilares. El primero es usar imágenes multimodales. ¿Sí? Y esto es fundamental. No se fíen de una sola foto del páncreas. Usan 2 modos distintos de resonancia magnética, que se conocen como T1 y T2. Vale. Sin entrar en la física, la idea es muy sencilla.
Cada modo hace que los tejidos se vean diferentes. En las imágenes T1, los líquidos, como la mucina de estos quistes, se ven oscuros. Una mancha negra. Eso es, una región hipointensa, que dicen ellos. Y en las imágenes T2, ese mismo líquido brilla un montón, se ve blanco, hiperintenso. Ah, o sea que en una imagen buscas una sombra y en la otra una luz, pero las dos cosas te señalan el mismo sitio. Exacto. Es como si un detective entrevistara a dos testigos del mismo crimen. Cada uno le da una versión, unos detalles distintos, y al cruzar la información tienes una imagen mucho más completa y fiable de lo que ha pasado. He entendido. Muy buena analogía. Vale. Tenemos dos fuentes de información, pero ¿cómo las analizas? Supongo que no es tan fácil como decirle a un programa busca manchas negras y blancas. Aquí entra el segundo pilar, las famosas redes neuronales convolucionales, las CNN. Justo. Y aquí la explicación típica de la IA aprende como un cerebro se queda un poco corta, ¿no? Pensemos en algo más práctico. Veña. Imagina que la red neuronal es un detective novato. Le das un archivo con miles y miles de fotos de páncreas, unos sanos y otros con IPMN. Al principio el novato no distingue nada. Lógico, pero le vas enseñando y corrigiendo. Aquí te has equivocado. Fíjate en esto. Y después de ver miles de casos, empieza a detectar patrones que ni el inspector más veterano había notado conscientemente. Patrones sutiles. Sutilísimos. La textura de una zona, cómo se difumina un borde, una alteración minúscula en el tejido. La CNN hace eso pero a una escala y con una precisión matemática que para nosotros es imposible. No busca manchas, busca la firma visual completa de la enfermedad. Me gusta mucho más esa analogía. Sí. Vale. Tenemos los dos testigos, T1 y T2, y el detective superdotado, la CNN. Pero el artículo mete un tercer concepto que es más técnico, lo de las proyecciones de intensidad y el análisis de correlación canónica, el CCA. Aquí está la magia del asunto. Aquí está la salsa secreta totalmente. Vamos por partes. Primero, las proyecciones. Una resonancia son muchísimas imágenes, muchísimos cortes. Si solo miras uno, te puedes perder el quiste. Claro. Lo que hace el sistema es coger, por ejemplo, 5 cortes seguidos y los aplasta en una sola imagen 2D que resume la información de esos 5. Ah, vale. Y lo hace de forma muy lista. Para las imágenes T1, donde el quiste era oscuro, hace una proyección de mínima intensidad. O sea, se queda con el punto más oscuro de esos 5 cortes. Para las T2, donde brillaba, hace lo contrario, una proyección de máxima intensidad. Se asegura de que la señal no se pierda, ya sea oscura o brillante. Justo. Potencia la señal al máximo. Pero ahora queda la parte más elegante, el CCA. Ya tienes los patrones que la CNN ha sacado de la imagen T1 y de la T2. ¿Qué haces con ellos? Los sumas, los pones uno al lado del otro. Esa sería la opción fácil, pegarlos. Pero el CCA, el análisis de correlación canónica, es mucho más sofisticado. Es una técnica estadística que no se limita a juntar la información. A ver. Lo que hace es buscar la forma óptima de transformar los datos de T1 y los de T2 para que la correlación entre ellos sea la máxima posible. Espera, a ver si lo pillo. No es como hacer una media de lo que dicen los dos testigos, sino que el sistema busca qué parte del testimonio de uno encaja mejor con qué parte del testimonio del otro y le da más importancia a esas conexiones. ¿Voy bien? Vas perfecto. Es exactamente eso. El CCA encuentra el lenguaje común entre las dos imágenes. Crea una nueva representación, una fusión, que no es la suma de las partes, sino una versión mejorada, potenciada, que se queda con lo más importante y lo que más ayuda a distinguir de las dos. Impresionante. La verdad es que la arquitectura del sistema es una pasada, pero vamos a lo importante, la pregunta del millón. ¿Esto funciona? ¿Qué dicen los resultados? Pues aquí es donde la teoría se la juega. Cogieron datos de 139 pacientes. Y para entender sus tablas, hay que tener claros dos conceptos que son clave en medicina: sensibilidad y especificidad. Venga. La sensibilidad, para entendernos, es la capacidad del sistema para pillar a los enfermos. Si es alta, se le escapan pocos. Ok, eso parece lo más importante, ¿no? Uno pensaría que sí, pero espera. La especificidad es la otra cara de la moneda. Es la capacidad para identificar correctamente a la gente sana, para no dar falsas alarmas. Ah, vale. Y yo me pregunto, ¿qué más da una falsa alarma? Si lo importante es no dejar escapar ni un solo caso, ¿por qué es tan grave que la especificidad sea baja? Esa es la pregunta del millón, y es crucial para entender el diagnóstico.
Imagina un sistema con una sensibilidad altísima, pero una especificidad por los suelos. Vale. Detectaría a todos los enfermos, sí, pero también le diría a un montón de gente sana que tiene algo muy grave. Y el estudio lo demuestra. Probaron un método que solo usaba las imágenes T1. Tenía una sensibilidad genial, del 89%, Muy buena. pero su especificidad era de solo el 55%. 55. Ese es casi lanzar una moneda al aire para la gente sana. Exacto. Y un sistema así, en la práctica clínica, es inútil. Completamente. Imagínate decirle a casi la mitad de las personas sanas que van a una revisión que podrían tener un precursor de cáncer de páncreas. Sería un caos. El pánico, las pruebas extra. Sería un desastre. Una cascada de biopsias, de pruebas invasivas, que tienen sus propios riesgos y un coste brutal para el sistema. Visto así, entiendo perfectamente por qué la especificidad es tan crítica, ¿vale? ¿Y qué resultado tuvo su método, el de la fusión con CCCA? Pues aquí está el gran salto. Su método consiguió una sensibilidad del 83,5%, que sigue siendo muy buena, pero logró una especificidad del 81,6%. ¡Wow! Pasar del 55% a casi el 82% en especificidad. Eso no es una mejora pequeña, es la diferencia entre un experimento de laboratorio y una herramienta con potencial clínico real. Es un cambio de juego, vamos. Totalmente. Significa que la inmensa mayoría de la gente sana va a recibir la noticia que espera, que está sana. Y se evitan intervenciones que no hacen falta. Brutal. Y encima no se quedaron ahí, ¿no? También intentaron que la IA distinguiera el nivel de riesgo. Eso es, que es el siguiente paso lógico y lo que de verdad quieren los médicos. Clasificaron los casos en 3 grupos: páncreas normal, IPMN de bajo grado e IPMN de alto grado, que son los más peligrosos. Un problema mucho más difícil, supongo. Muchísimo más. Y aquí, de nuevo, su método de fusión CCA fue el mejor. Alcanzó una precisión del 64,7%, casi un 8% más que los otros métodos. Un 65% de precisión. Si te soy sincera, no me suena una cifra altísima, si estamos hablando de decidir el riesgo de cáncer de alguien. Esto es un buen resultado. Es otra pregunta muy buena. Visto así, en frío, un 65% puede sonar modesto. Pero hay que ponerlo en contexto. A ver. Primero, diferenciar entre bajo y alto grado solo con imágenes es dificilísimo, incluso para los mejores radiólogos humanos. Es muy sutil. Y segundo, esto no está pensado para ser un juez que da un veredicto final. ¿Es una herramienta de apoyo? Exacto. Es una herramienta que le dice al médico: ojo, según mis cálculos, este caso tiene pinta de ser de alto riesgo. Míralo con más atención, haz más pruebas. Como un primer paso para clasificar el riesgo de forma automática, es un resultado muy prometedor. Vale. Con ese contexto se entiende mucho mejor. Entonces, si tuviéramos que resumir el impacto de este estudio, las ideas clave, ¿cuáles serían? Pues nos llevamos varias cosas. La primera, que son pioneros. Es el primer estudio que usa Deep Learning de esta manera para este problema. Abren un camino. Vale. La segunda, y para mí la más importante, es que demuestran con números que la fusión inteligente de datos con el CCA es mucho mejor que usar la información por separado. Combinar es ganar. Eso es. Y la tercera es una ventaja práctica enorme. Su método elimina la necesidad de que el radiólogo esté horas dibujando contornos, la segmentación manual. Y claro, como toda buena investigación, ya están pensando en el futuro, en cómo mejorarlo. ¿Qué proponen? Pues plantean un futuro que es casi de ciencia ficción. Por un lado, pasar de analizar estas proyecciones en 2D a usar redes neuronales en 3D que vean el páncreas entero, en volumen. ¿Más información todavía? Muchísima más. Y por otro, sugieren usar una tecnología que es fascinante: las redes generativas adversarias, las GANs. Las que crean imágenes falsas. Esas mismas. La idea es usarlas para crear pacientes virtuales, para generar imágenes sintéticas de páncreas con IPMN que sean súper realistas. Para tener más datos para entrenar a la IA. Exacto. Podrías tener bases de datos gigantescas y hacer la IA aún más precisa. Pero la idea más ambiciosa, la que de verdad apunta al futuro de la medicina, es la de enriquecer el sistema con más tipos de datos. ¿Más imágenes? También cómo añadir los tags. Pero van más allá. Proponen meter en la coctelera datos clínicos del paciente. Su edad, su género, si hay cáncer en su familia, sus síntomas, hasta su índice de grasa corporal. ¡Wow! La visión es un sistema de diagnóstico total, holístico, que no mira solo una foto, sino que te mira a ti como paciente para darte un riesgo totalmente personalizado.
Bien, ha sido un análisis muy denso, pero súper interesante. Si tuviéramos que destilarlo todo en un par de conclusiones finales para quien nos escucha, ¿con qué nos quedamos? Para mí, la idea central es el poder de la fusión inteligente. El gran avance aquí no es una única tecnología, sino cómo combinas de forma elegante y sofisticada varias fuentes de información. La T1 y la T2 en este caso. Exacto. Y gracias a esa fusión con el CCA, lograron lo que es el santo grial en este tipo de diagnósticos: bajar de forma drástica los falsos positivos, que son una auténtica pesadilla para médicos y pacientes. Y a mí me parece también un ejemplo clarísimo de que estas herramientas de IA no vienen a sustituir a los especialistas, sino a potenciarlos, a quitarles el trabajo más pesado y repetitivo y a darles como un segundo par de ojos, unos ojos increíblemente potentes. Totalmente. Para ayudarles a tomar la mejor decisión. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta que se queda en el aire, ¿no? A ver, El propio estudio sugiere que el futuro es alimentar estos algoritmos con todos nuestros datos, clínicos, demográficos, genéticos. A medida que estos sistemas se vuelvan más potentes y sepan más de nosotros, surge una pregunta, yo creo que inevitable. ¿cuál? ¿Cómo equilibramos el potencial inmenso de esta tecnología para salvar vidas con las cuestiones de privacidad y de ética? ¿Qué significa que un algoritmo conozca tu historial familiar, tu grasa corporal y la textura exacta de tu páncreas para calcular la probabilidad de que mueras de una enfermedad en el futuro? Una pregunta fundamental, desde luego, y una que va a marcar sin duda la conversación sobre el futuro de la medicina. Gracias por acompañarnos en este análisis tan a fondo.